Gracias por acompañarnos en este Café para Pymes. Hoy tenemos a nuestro gran aliado que es Alumbra Asesores, compartiéndonos pues este café y pues lo van a liderar. Este Café para Pymes, pues básicamente las soluciones prácticas en el tiempo del COVID, escuchar también los estudios de casos, cómo podemos nosotros actuar dentro de este contexto que hoy nos está agobiando a todos. Los temas que vamos a tratar pues están en pantalla y tenemos la gran fortuna de que hoy nos acompaña el doctor Alberto Páez, quien es abogado, magíster y profesor de la Universidad Javeriana, consultor y conciliador en Derecho, abogado litigante, socio y fundador de Alumbra Asesores, y también nos va a acompañar el doctor Alejandro Caballero, quien es abogado comercialista egresado de la Universidad Libre de Colombia, con cursos de especialización en la Pontificia Universidad Javeriana, asesorado a empresas nacionales y extranjeras para asentarse en el país y llevado litigios y arbitrajes como abogado en la ciudad de Bogotá y Cali. Por supuesto, para nosotros es un honor tener a estas dos grandes personas con nosotros, a Alumbra Asesores como el partner para poder liderar este Café para Pymes y pues obviamente para nosotros contar con este gran público. Ya llevamos 21 registrados, que nos parece muy importante para dar inicio a este café. Alberto, bienvenido, te damos la palabra y tras de cámaras está Erika, de manera que ella estará, me imagino, compartiendo la presentación. Y para todos, cualquier cosa, mantengan los micrófonos, por favor, apagados. Y tenemos la casilla del chat en la que también pueden estar anotando los mensajes y las preguntas que quieran hacer para no estar interrumpiendo, sino que levantamos mano y pedimos espacio. Bueno, Vicky, muchísimas gracias por la introducción. Sí, aliados de Gracias. AmCham y siempre a su servicio para poder tener estas oportunidades de dialogar y ver un poco más real, más tangible, soluciones que no solamente sean teóricas, sino que además sean sacadas de la experiencia que como asesores y empresarios también hemos tenido en este tema, como bien lo dices tú, del COVID-19 que nos toca a todos, ¿no? Sobre todo a las pymes, que Así estamos en es. ese sándwich donde no estamos abajo en el fondo de la cadena ni lo más arriba, sino en el medio donde nos toca sufrir un poco más que cualquier otro sector de la sociedad, ¿no? Así es. Como tú lo mencionabas, la idea del café es eso, yo tengo mi café aquí, mi vaso de agua también, es dialogar un poco bajo una metodología un poco sencilla. Lo primero que tengo que decirle a todos los asistentes, a los 21 que están conectados o los más que vayan llegando, es que para todos los afiliados de AmCham y a los que contacten con Erika, le vamos a entregar un documento de unas 6, 7 páginas escrito de manera muy sencilla, donde todo el tema teórico de lo que vamos a hablar hoy, junto con sus ejemplos, va a estar para su consulta posterior. Entonces traten de no estar anotando ni llevando más allá que la atención a la presentación, al diálogo que vamos a tener y tengan muy atentas sus preguntas, que es lo más interesante aquí, que realmente podamos darle un valor agregado a la conversación. Número 2, yo voy a ir agotando cada uno de los temas a partir de errores. Normalmente el 90% de los conferencistas trata de exponer a partir o en virtud de los beneficios o los ejemplos correctos. En temas de pandemia y de movimientos extraños de la economía, siempre es mejor tratar de pedagógicamente explicar las situaciones a partir de errores que hayan cometido otros colegas empresarios al momento de definir o solucionar sus asuntos. Entonces, lo que voy a hacer yo es explicar durante 6 minutos conceptualmente cada uno de los casos para darle paso a sus preguntas, para lo cual, obviamente, Erika nos va a servir muchísimo para ir leyendo las preguntas en el chat y que todos estemos muy atentos para que estos 50 minuticos de conferencia sean bastante productivos. Entonces, comienzo. El primer tema que tanto el doctor Caballero como yo vimos y que hemos visto en estos temas de pandemia, tanto en Europa como en Estados Unidos, en nuestras oficinas en Donostia, en San Sebastián, como aquí en las oficinas de Bogotá y Barranquilla, y como en los Estados Unidos, es que normalmente los abogados y los asesores jurídicos y las partes administrativas de las compañías están alegando el tema del caso fortuito como un elemento para intentar remodelar
los contratos que llevan o que han ido experimentando, que quieran reformular. Y normalmente los empresarios siempre se preguntan en qué consiste este tema del caso fortuito. El caso fortuito no es sino ese hecho que no podemos soportar, que es completamente imprevisible, que es una causa extraña y externa al contrato y que no pudimos prever o resistir. En pocas palabras, es ajeno a la actividad del comerciante. Entonces, un ejemplo típico que siempre se utiliza para poder explicar el tema del caso fortuito es que yo tengo una empresa de transporte y que en esa empresa de transporte efectivamente tengo que entregar el día de hoy un embarque como le pasó a uno de mis clientes que tenía varias importaciones de China y que desafortunadamente esos embarques dieron vuelta atrás por orden específica de puerto y no llegó a destino correcto el embarque solicitado. Ese tipo de casos, normalmente los abogados, de manera equivocada, terminan legalizándolo por caso fortuito. El fin de la presente conferencia es advertirles que la pandemia, obviamente, y todos esperanzados lo sabemos, va a pasar. Y que efectivamente esta situación, que es intentar sobrevivir en momentos de pandemia, pues una mayoría o un grupo importante de pymes lo va a poder superar. Pero superado va a quedar, como dicen por ahí, enchicharronados con la no solución de ciertos contratos que dejaron al aire pensando que tal vez contratantes o contratistas no iban luego a reclamar. Normalmente, históricamente está comprobado, cuando las economías logran sobrevivir estas situaciones de pandemia, esas situaciones que no se solucionaron en su momento o que no se le prestó una atención debida en su momento, terminan siendo piedras nuevas en el camino, a pesar de que la compañía logró sobrevivir en su momento a la situación urgente, a la situación del día de hoy. Yo hoy en la tarde, por ejemplo, tengo otra conferencia que dictar sobre los problemas del hoy, temas relacionados con los contratos laborales, financieros y demás que efectivamente afectan al empresario y a la pyme. También podemos hablar de eso en este café. Pero la idea de hoy es que sepan que al momento de superar esa pandemia, desde ya tenemos que ir tomando decisiones y soluciones, sobre todo de tipo jurídico, que nos permita blindarnos de que en un futuro no tengamos, además del hecho de tener una liquidez media, no tener la misma sostenibilidad empresarial, además tener que solucionar litigios jurídicos por una indebida previsión de los posibles litigios que se puedan presentar en el futuro. Y uno de los más importantes es este. Normalmente la gente utiliza el concepto caso fortuito como ese hecho sorpresivo que me impidió cumplir un contrato. Y el ejemplo que les doy, que es el del carro que se pincha antes de llegar a su obligación de entrega o el del barco que no llega a su lugar, es el ejemplo típico que utilizan normalmente los grandes doctrinantes y pedagogos para explicar el tema del caso fortuito. Sin embargo, equivocadamente, los abogados, los asesores y los administradores se les olvida que el término correcto para casos de tipo y lo que ocurre específicamente con la pandemia del COVID-19 es el de fuerza mayor. La fuerza mayor le permitirá mejor, y es un concepto de la mano con el de caso fortuito, mucha gente tiende a confundirlos, pero jurídicamente son absolutamente diferentes. El caso mayor, el ejemplo típico del caso mayor es cuando haya intervenido una autoridad pública por medio de una decisión que no me permita a mí ejecutar el objeto de mi compañía, por ejemplo, en un contexto de guerra o en un contexto de pandemia. Entonces,
Aló, volví. Algo pasó que se cayó el audio. Ya volví. Ya estoy aquí de nuevo. Perfecto, gracias. Disculpen, algo pasó. No sé si fue que de parte del administrador algo pasó, pero ya volví nuevamente. Estoy perfectamente conectado. Entonces, lo que venía diciéndoles es que, por ejemplo, en ese caso, creo que no sé si me escucharon, el caso de los jardines infantiles, el caso de las empresas que se vieron obligadas a cerrar por orden de autoridad competente, efectivamente, el ejemplo a utilizar es el de la fuerza mayor. Cuando por orden de una autoridad competente yo me veo obligada a apartarme de la prestación de mi servicio. ¿Y eso para qué me servirá dentro de un contrato específico, ya sea de proveedores de alimentación, ya sea de una persona a la que tengo que entregarle algún tipo de producto en el exterior, en exportación, o que debo pagarle un producto en importación? Pues me permitirá efectivamente solicitar, en el peor de los casos, la resolución de contrato. Miren este ejemplo que me llegó de la ciudad de Bogotá. Esta persona tiene un contrato en arriendo con una de los bancos más conocidos del país. Y en ese contrato de arriendo que tiene, siendo el arrendador el banco, él provee servicios para los empleados de ese banco, ya que es una sede bien importante en Bogotá, y todo el objeto de su compañía es dentro de un centro comercial. Desafortunadamente, su mayor cliente, que le proveía el 60-70% de sus ingresos, pues no va a tener presencialidad por los próximos 5 o 4 meses, según le informó directamente el administrador. Y bajo ese concepto, la persona dice, a mí no me sirven ni siquiera los beneficios que está dando el Ministerio de Vivienda para intentar continuar con la prestación del servicio. Entonces, Alberto, ¿qué hago? Me toca seguir debiendo el arrendamiento, me toca seguir llamando a proveedores, me toca seguir con el objeto de mi compañía. No quiero cerrar la empresa porque no sé si tal vez en un futuro pueda seguir continuando, pero ¿qué hago con estos contratos? Y la conclusión fue resolver el contrato de manera formal, de tal manera que la parte pueda comprender que las obligaciones derivadas de ese contrato no tienen la obligación de cumplirse. Y la fuerza mayor es la razón perfecta, obviamente dependiendo del clausulado de cada contrato, lo que hay que mirar específicamente con cada uno de los contratantes, pero viene siendo la razón perfecta para tú exonerar a tu compañía del cumplimiento de obligaciones o tratar de compensarlas de tal manera que contratante y contratista puedan llegar a un acuerdo en la entrega del local, que fue lo que terminamos asesorando en ese caso de manera satisfactoria. El contratante entendió que la parte no podía seguir cumpliendo y que para bien o para mal no podía pagar, y se le demostró que la fuerza mayor lo llevaba a una situación de completa insolvencia. Y de esa manera no había forma de entrar en una negociación, si se puede decir, justa o proporcional. De esta manera, él no tiene que entrar en quiebra, resuelve el contrato, termina su obligación principal y puede continuar avanzando en la negociación, tratando de generar ingresos que no están yendo a pagar una obligación que al final no le produce ningún rédito. Miren lo importante que es esto para las pymes. Las pymes, sobre todo la gran mayoría de pymes del país, no tienen situaciones de solvencia exagerada. Entonces, todo peso que podamos cuidar para tratar de generar más dinero conforme a mi objeto social vale oro en situaciones de pandemia. Entonces, una de las cosas que hemos recomendado a todos nuestros clientes es revisar cuáles son esos contratos que puedo resolver, es decir, aplicarles la resolución contractual, terminarlos de manera anticipada sin el pago de perjuicios o indemnizaciones y volver a contratar luego de que la pandemia pase y vuelva a tener yo una operatividad medianamente normal. Esta solución es para allá. Hay que hacerlo al día siguiente y hay que intentar que efectivamente nuestra compañía salga de aquellos contratos que se llevan la mayor cantidad de mi liquidez, pero que mi empresa pueda continuar. Otra de las herramientas que hemos encontrado es el de la teoría de la imprevisión, y esto es de mucha utilidad en términos de pandemia. La teoría de la imprevisión, que se encuentra en el Código de Comercio y que normalmente es utilizada por los abogados de manera imprecisa, exige principalmente 4 requisitos. Número 1, que el contrato a lo que le voy a aplicar la teoría de la imprevisión se ejecute en el tiempo de manera sucesiva, periódica o diferida. Por ejemplo, un contrato de suministro. Yo le suministro permanentemente
leche al colegio X. Número 2, que hayan ocurrido unas circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles. Hombre, el COVID-19 sin duda cabe sobre esas condiciones y se ajusta a esa situación. 3, que la situación excepcional que acaba de ocurrir me genere una excesiva onerosidad que me haga imposible seguir continuando con el contrato. Y 4, que ese hecho sea ajeno a la voluntad de las partes, o sea, las partes no lo produjeron o no tuvieron incidencia en la ocurrencia de ese hecho. Esta teoría de imprevisión no me permite resolver el contrato, pero sí me permite ajustar los precios para que sea cómodo para ambas partes y tal vez cómodo únicamente para mí. Les doy el ejemplo típico que se utiliza en toda clase de contratos en este aspecto, que es el típico contrato de suministro, por ejemplo, en estos casos de petróleo. Pero obviamente son pocas las pymes que se dedican al tema de petróleo. Vámonos a un ejemplo más asentado a la realidad, que viene siendo cuando yo produzco con suministros importados cuyo precio fije en dólares. Piensen en venta de temas de ropa y accesorios, piensen en muñecos y juguetería, piensen en empresas de confección y de joyería, piensen en cada uno de los sectores donde el insumo normalmente viene del extranjero y yo fijé mi precio con base en un dólar. Y que el dólar hoy a 4.100 pesos casi, cuando yo lo fijé en 2.800 o 3.000, hacen que mi negocio se vuelva absolutamente inviable. ¿Cómo puedo yo entrar en una negociación de ese contrato para intentar buscar una media que me permita vender al mismo precio que vendo hoy, pero sacarle alguna utilidad que la tasa representativa del mercado hoy no me está permitiendo? Pues con la teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión está en el Código Civil, aplica a los contratos así no se haya pactado. Y los empresarios pymes pueden proteger también su ingreso y pueden proteger su disponible a través de la teoría de la imprevisión. ¿De acuerdo? Entonces, este mecanismo también es bastante útil para que todos ustedes como pymes puedan entrar al ajuste de esos contratos cuando sus insumos fueron fijados en dólares. Obviamente también aplica para el euro y aplica para cualquier otra moneda o aplica para cualquier situación de teoría de imprevisión. Les doy un ejemplo también que no tiene nada que ver necesariamente con la moneda, importación o exportación. Un ejemplo típico de la teoría de la imprevisión puede ser, por ejemplo, que en un contrato determinado, yo al momento de ejecutarlo tenía unas condiciones económicas donde era posible exportar a X o Y lugar. Por ejemplo, muchos de los importadores en Colombia, varios de nuestros clientes sufrieron el hecho de que muchas exportaciones que venían de China fueron prohibidas sus salidas de puertos al momento en que empezó a ocurrir la pandemia del COVID-19. Ese, además de ser una fuerza mayor, también me obliga a mí a ajustar los precios de mi contrato y hace completamente imposible el tema de precios. Y con eso pasamos al cuarto punto, que es el ajuste de precios. Uno de los temas más importantes, ya hace poco en una de las emisoras de la ciudad en Bogotá, me preguntaban cómo hacemos para intentar, uno de los empresarios que llamó a la emisora, preguntaba que una de las dudas que él más tenía era que su producto efectivamente le generaba a él un 40% de rentabilidad, pero que a partir de la pandemia, por el tema de los costos excesivos, el transporte, un problema de operatividad, ese tema de utilidad se perdía por completo y él literal no podía y no tenía la capacidad de seguir vendiendo, sino que a pérdida. Una de las respuestas que le dimos y que luego fue en consulta personalizada directamente con el empresario fue el ajuste de precios. El ajuste de precios ocurre principalmente como medio jurídico para negociar un contrato cuando tus ventas aumentan, pero las ganancias no. Puede que yo esté vendiendo en estos momentos 1 millón de tapabocas, pero no me sirve porque las ganancias no dan para poder seguir produciéndolos. O también está el segundo caso, que es cuando estoy ganando más clientes más rápido, pero no puedo o no consigo ayudarlos debido a que mi capacidad estructural como pyme no me hace estar preparado para esta situación particular. Y número 3, cuando por alguna razón desconocida
la competencia de un momento a otro está cobrando mucho menos por el precio que antes se cobraba del mismo producto en el mismo lugar. Entonces les doy un ejemplo de un cliente que en estos momentos está haciendo una exportación, es de los pocos sectores que con el COVID se ve bastante beneficiado, que es el de confección de materiales médicos y de productos médicos. Ellos en estos momentos fijaron hace unos, casualmente, se dedican también a la fabricación del N95, del N91, del tapabocas que se está utilizando ahora en varios países, y le llegó una compra de casi 15 millones de tapabocas. Ellos no tienen la forma para poder cumplir estructuralmente como pyme con ese requerimiento. Antes producían 1, 2, 3, pero no llegaban jamás a ese nivel de venta. Y 2, el precio que fijaron en su momento para ese bien, hoy en día no da para cubrir la producción periódica de los números que se le están pidiendo el día de hoy. Se entró en una negociación y se entró en esa negociación a través de los MASC o los métodos alternativos de solución de conflictos. Miren que una de las cosas más complicadas que ha tenido hasta ahora el tema de las pymes es que desafortunadamente se ha creído o se ha lanzado la información de que la justicia se encuentra completamente detenida y que por tanto intentar el cobro de una obligación o intentar llevar a cabo un proceso legal en términos en momentos de pandemia es casi que imposible. Situación completamente alejada de la realidad. Es una desinformación más que una realidad en el ejercicio profesional. Los métodos alternativos de solución de conflictos pueden llevarse a cabo así en el contrato no se haya pactado una cláusula compromisoria o arbitral. La gente no sabe que, obviamente, normalmente los contratos que firmamos, la gente le tiene un poco de escollo al tema de los árbitros por sus costos, por sus valores y demás, pero técnicamente hoy, tanto las cámaras de comercio como varias organizaciones y centros de conciliación están permitiendo que los métodos alternativos de solución de conflictos reduzcan un poco este tema de costos o tengan unas tarifas preferenciales, y hay otros que están permitiendo vía teleconferencia, vía audiencias por teleconferencia, la sucesión activa de todos los procesos. Yo el día viernes tengo una audiencia de designación de tribunal de la Cámara de Comercio de Bogotá. El día lunes de esta semana, o sea, la que viene, ya tengo audiencia de designación de árbitros. Y el día de ayer estuve en una audiencia de conciliación en la Fundación Liborio Mejía, también todo absolutamente por medios digitales. O sea que no es cierto que todo esto no lo podamos llevar nosotros a que realmente el contratante se vea obligado a acudir a una negociación. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente, como le ocurrió a varios de mis clientes, listo, voy a negociar el precio, Alberto, voy a aplicar la teoría de la imprevisión o quiero resolver el contrato, pero ¿cómo hago para que aquella persona que también puede verse en estas sesiones mutuas un poco afectada porque le voy a pedir un reajuste de precios acuda? Si no hay jueces, no tengo forma de vincularlo a través de una audiencia. Pues sí hay jueces, pero son jueces que se hacen a través de métodos alternativos de solución de conflictos, que se les conoce como árbitros. Y sí hay conciliadores que pueden llevar el proceso a través de un método alternativo de solución de conflictos, que es la conciliación, y que funge como autoridad judicial y que puede ayudarnos a construir un acuerdo que beneficie a ambas partes. O sea que esa creencia de que no hay solución, no hay jueces, no tengo manera de cobrar, no tengo forma de reestructurar, no hay quien me pueda ayudar, no hay una autoridad judicial disponible, es completamente errado, y sí se puede llegar a un acuerdo a pesar de que no se incluyó en el contrato respectivo. Porque normalmente la gente dice, es que mi contrato, Alberto, no tiene cláusula compromisoria, mi contrato no tiene cláusula arbitral. Y lo que existe, si no hay cláusula arbitral, es el compromiso. Y las partes de común acuerdo pueden llegar en una audiencia de conciliación a intentar solucionar su conflicto a través de la fijación de un experto llamado árbitro que puede terminar solucionando el asunto de manera definitiva y de manera contundente con los mismos efectos de una sentencia judicial. Entonces, tocando los temas de manera general, como acabo de hacer ahora, dentro de los 6 asuntos que hemos hablado, de los contratos de tracto sucesivo como arriendos y demás, provisiones, suministros, el ajuste de precio, la teoría de la imprevisión, la resolución de contratos, el caso fortuito y la fuerza mayor. Ahora sí quiero dejar
antes de que lleguemos al tema de preguntas, decirles que soy todo oídos para todas sus preguntas. La idea es hacer esta exposición en los 30 minutos y que 30 minutos sea para intentar resolver cualquiera de sus dudas. Tengan en cuenta que también, si tienen necesidades para el hoy, o sea, es decir, Alberto, tengo una nómina, no sé cómo mandarla a la casa porque resulta que no puedo darles licencias temporales no remuneradas. ¿Qué puedo hacer en ese caso concreto? También lo hemos tratado en la oficina y ha sido un tema bastante complejo, pero que también tiene solución. Alberto, ¿cómo hago para pedirle a mi banco que me refinancie? Todas esas dudas, la idea es tratarlas dentro de los siguientes 30 minutos. Así que al auditorio que me está escuchando, que acudió aquí a AmCham Barranquilla, no solamente promocionarle la afiliación al AmCham, que es uno de los lugares donde como empresa y como afiliado y como aliado de la Cámara, he encontrado un apoyo permanente y he encontrado soluciones que no me han dado otras cámaras, además que tanto Erika como María Fernanda como Vicky son muy proactivas y invitarlos a afiliarse a la Cámara apenas puedan, pero también para que tengamos una conversación bastante agradable entre nosotros. Entonces, soy todo oídos a sus preguntas. Erika, no sé si me puedes trasladar las preguntas que han tenido las personas. Y Alberto, la primera pregunta es, ¿cuál es el mecanismo para avisarle a los empleados que la empresa, por motivo de la pandemia, va a entrar en vacaciones colectivas? Miren que la ley, y es una pregunta maravillosa porque el Código Sustantivo del Trabajo y el Ministerio del Trabajo no establece un método de comunicación específico, sino que dice que tiene que ser efectivo. Y les doy un ejemplo. Si yo en mis redes sociales tengo a todos mis trabajadores, supongamos, es un hipotético absurdo, pero supongamos, yo podría hacerlo hasta por redes sociales probando y dejando prueba de que efectivamente lo hice de esa manera. ¿Qué es lo que normalmente se utiliza en la práctica? Correos electrónicos, donde efectivamente al correo electrónico de cada uno de los trabajadores se les remita esta situación. Si mi empresa es mucho más operativa y es una empresa que tiende a tener más que todo personal que no necesariamente tiene correos electrónicos, lo que se hace es una pequeña publicación como los edictos que se utilizan normalmente en las sucesiones a través de la República o a través de el Espacio o a través de un medio de circulación periódico donde yo deje prueba de que efectivamente hice la notificación de la vacación colectiva. Es la manera en que, si yo no tengo forma de comunicarme con ellos de manera directa, deje prueba de que lo hice públicamente, como si fuera un edicto y como si lo hubiera tratado de hacer de manera personal, dejar pruebas de que lo intenté de manera personal y que también lo hice para conocimiento de todos los terceros. De esa manera nos blindamos de cualquier demanda futura, ya sea también de un proveedor o ya sea de un tercero ajeno a la compañía y de cualquier empleado que quiera de alguna manera u otra pedir algún tipo de derecho directamente a la empresa por no conocer que estaba en vacación colectiva. Erika, soy todo oídos. Si un arrendatario manifiesta que no puede usar y usar el inmueble porque no está operando por la medida de confinamiento, puede exonerarse del pago del arriendo partiendo de la base que si bien no está operando el arrendatario, continuando ocupando el inmueble con sus equipos. Miren que eso es también otro de los temas, lo tuve con un cliente en Cali. El tema es tratar de exonerar la cuota de arrendamiento, pero el presidente del Ministerio de Vivienda, que lo vieron hace 2 días, en su decreto, no habló de exoneraciones, sino de, si se puede decir de alguna manera u otra, condonación de las cláusulas penales, que es bastante importante porque normalmente son rondan normalmente el valor del canon, y del no cobro de intereses de mora. Pero no habló de exoneraciones del pago del canon. Entonces, tu pregunta, Álvaro, es muy, muy, muy pertinente por eso. Aquí yo les recomendaría, por supuesto, la intención de ajustar los precios bajo teoría de la imprevisión o intentar de alguna manera u otra resolver el contrato para intentar de alguna manera u otra bajar ese valor del canon. ¿Qué es lo que se hace y cuál es el argumento jurídico que si quieres anotarlo y si quieres luego a través de una consulta personal podemos hablar, Álvaro? Y es lo siguiente. El fin o la esencia del contrato de arrendamiento es el uso y goce de un inmueble. Es más, lo que se traslada dentro de los 3 derechos de propiedad es la tenencia del inmueble. Eso es lo que se traslada cuando una persona firma un contrato de arrendamiento. En teoría jurídica general, eso significa que si yo, el arrendador, no puede permitirme a mí el uso y goce del inmueble, literal se estaría cumpliendo con unos requisitos de la esencia del contrato.
¿de acuerdo? El requisito de la esencia del contrato es que yo pueda usar el arrendamiento, pueda usar el inmueble para la utilidad ya sea de mi empresa o de mi vivienda personal. Siendo esto así, uno podría decir a la persona que no se está cumpliendo con la esencia del contrato de arrendamiento, que es permitirme la tenencia para uso y goce del inmueble debido al hecho de un tercero, que puede ser la orden presidencial o debido a la fuerza mayor que se le conoce como COVID-19. De esa manera, yo lo que intentaría sería a través de ese argumento buscar la manera de que el arrendador comprenda que es mejor negociar una cláusula o suspender un cobro del canon que recibir el inmueble para luego no tener a quien arrendárselo, ¿no? Sería como la pregunta principal. La respuesta que yo te daría. De todos modos, de manera personal, ya que esos casos son bien particulares porque cada contrato es diferente, estamos todos oídos a través de AmCham para responder todas sus preguntas. Erika, cuéntame. Sí, Suat aquí le pregunta, que es decir, si como empresa tenemos un grupo en WhatsApp donde están todos los empleados, ¿es válido mandar el aviso por ahí? Es válido mandar el aviso por ahí, pero yo tengo que probar que todos mis empleados están allí. Miren que aquí el tema de WhatsApp, ya yo te voy a explicar un tema fundamental y es que ya lo han dicho las Cortes, lo ha repetido de manera permanente la Corte Suprema de Justicia también, no solo la Sala Penal, sino también la Sala Civil, y también lo ha dicho el Tribunal Superior de Distrito Judicial aquí en Barranquilla, que el tema del WhatsApp es que cómo pruebo yo que efectivamente los números telefónicos que estaban allí en ese grupo de WhatsApp son de mis empleados y trabajadores. Si tú tienes una data de cada uno de tus trabajadores con sus números telefónicos, donde puedes probar que efectivamente en el grupo de WhatsApp están todos y cada uno de ellos, por supuesto que el grupo de WhatsApp sería un método eficaz, efectivo para comunicar la vacación colectiva. En caso de que tú no tengas una vía data lo suficientemente bueno de que todos los números telefónicos obedecen a un trabajador específico y probar que en ese grupo de WhatsApp están esos trabajadores específicos, insisto, yo te recomendaría probar número tras número, decir, saludar sinceramente, hola, ¿cómo estás, Alberto? ¿Cómo te ha ido? Bien, jefe, ¿cómo me le ha ido? Te comunico el aviso de vacación colectiva y mandárselo de manera personal al grupo y si puedes también a través de una publicación de edicto. Con eso es imposible que te vaya a decir que no estuvo comunicación, porque acuérdate que los edictos, el fin del edicto no solamente lo hacen las notarías, también lo hacen los jueces y también lo hacen las entidades administrativas, es comunicar a cualquier tercero interesado. O sea que con los edictos quedamos completamente blindados de cualquier notificación. Pregunta Patricia Morales, ¿puedo anticipar días de vacaciones más de 15 días? Y si la persona se retira, ¿se le puede descontar esos días? Repíteme otra vez, Erika, por favor. ¿Puedo anticipar días de vacaciones más de 15 días? Y si la persona se retira, ¿se le pueden descontar esos días? Bueno, aquí obviamente dejarle una claridad a Patricia, ¿no? Y el tema es importante. Recuerden que las vacaciones son remuneradas. O sea, es bastante curioso que la pregunta, obviamente le pediría a Patricia complementarlo un poco, si esas vacaciones de las que me está mencionando las está pagando a los trabajadores. ¿Por qué razón? Porque obviamente si estoy dando más días de vacaciones, en teoría estoy pagando esos días extras de vacaciones. Entonces hago esa claridad para entender que el mandar a la casa a los trabajadores no significa darles vacaciones. El mandarle vacaciones significa no molestarlos con trabajo, no interrumpirles dichas vacaciones y en teoría pagárselas y remunerárselas. Entonces, si tú efectivamente estás dando más vacaciones pagándole a los trabajadores días extras de las vacaciones de manera anticipada, que tengan el derecho a sus 15 días, estás actuando en exceso del Código Sustantivo del Trabajo y por tanto es un beneficio que efectivamente el trabajador puede aprovechar. Ahora, si tú luego quieres descontarles esos días extras que les pagaste, porque en teoría no eran sino nada más 15 días de vacaciones, tienes que tener claro que es preferible, ojo lo que voy a decir, obviamente esto es sin tener documentación a la mano, pero es una solución que te doy de manera principal porque ya lo hemos hecho, que cumplidos los 15 días de vacaciones, es preferible suspender el contrato de trabajo para que no vaya a haber una creencia de que se pagó días no laborados. Es decir, si ya yo no quiero seguir utilizando a ese trabajador de manera permanente porque la labor no la puedo seguir ejecutando,
y si efectivamente ya le pagué los 15 días y no lo necesito porque presencialmente no me es útil, ni siquiera en teletrabajo lo puedo utilizar para la compañía, es preferible suspender el contrato de trabajo, continuar pagándole sus obligaciones parafiscales, pero no necesariamente pagar salario. ¿Esto por qué? Porque acuérdense que en los contratos la práctica reiterada y uniforme también hace ley. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado de dar en exceso aquello que tenemos pactado porque se puede volver ley dentro de la relación contractual. ¿De acuerdo? Entonces, si me diste 15 días de vacaciones o 20 días el año pasado, ¿por qué no me vas a dar 20 días este nuevo año? Claro, es que el año pasado había pandemia, sí, pero tú no me clarificaste en ningún momento que fue por la pandemia. Y eso puede ser un harakiri, como dicen por ahí, un arma de doble filo de la cual hay que cuidarse bastante y dejarlo mejor muy claro y sostenido, primero documentalmente, que puede ser simplemente por efecto de la pandemia, pero si en caso que en verdad no lo necesites, contemplar la suspensión del contrato no es una locura, no es ilegal, y si es necesario, es completamente permitido por el Código Sustantivo del Trabajo y el Ministerio de Trabajo. ¿Qué es lo que no permite el Ministerio? Suspender contratos que no estén en las causales del Código Sustantivo del Trabajo. Y número dos, suspender contratos sin pagar los parafiscales y la seguridad social del trabajador. Eso sí es impensable, pero la suspensión de los contratos es un mecanismo válido siempre y cuando se cumplan las condiciones. Okay, vamos a seguir una pregunta que tiene que ver con el mismo tema y después pasamos a otro. Volviendo al tema de las vacaciones colectivas, ¿es posible que en un futuro un empleado pueda reclamar a la empresa ante la oficina de trabajo alegando que fue obligado a tomar vacaciones y que estas no fueron tomadas por su gozo o descanso, sino por causa del COVID-19? Es una pregunta maravillosa. No sé el nombre de quien la hizo, pero claramente está entendiendo cómo funciona el derecho laboral en la práctica del derecho. O sea, efectivamente en la realidad es bastante probable que en un futuro, por eso les digo que esto es bien importante, es la razón por la cual queríamos dialogar con ustedes a partir y desde AmCham y desde Alumbra, hablar con ustedes sobre este tema tan particular. Vicky, te veo. Nelson Bisbal fue quien hizo la pregunta. Ok, vale. Bueno, Nelson, te cuento que esa pregunta es muy importante porque te estás ayudando a todos los colegas empresarios a comprender un posible pleito que se va a venir, porque conociendo a mis colegas laboralistas que trabajan normalmente desde el lado del trabajador, va a ser un tema que se va a discutir sí o sí en los estrados judiciales. ¿Cuál va a ser? El fin y la esencia de las vacaciones, según el derecho laboral, y lo hemos discutido con mi laboralista en la oficina, es el descanso libre del trabajador. Es decir, el trabajador tiene derecho a irse donde quiera, como quiera y cuando quiera, cuando está en sus vacaciones, de manera libre y espontánea. Es el fin de las vacaciones. Es decir, las vacaciones buscan el descanso libre y no interrumpido y continuo del trabajador. Un abogado bastante creativo puede terminar diciendo que el estar confinado por orden del presidente de la República jamás van a ser unas vacaciones. Nadie toma el sol en la sala y nadie se toma un daiquiri en la cocina. Y ese es el fin de las vacaciones. Entonces, siendo muy exacto con lo que tú estás diciendo, es uno de los temas que yo también con otros colegas abogados de empresarios les he dicho que siempre me ha asustado con estas medidas de vacaciones anticipadas que tomaron varias de las compañías pymes que fueron asesoradas no por nosotros, sino por otros colegas, que no está mal la asesoría, por supuesto que no, y que entendiendo que la pandemia COVID-19 claramente nos obliga a la solidaridad, es la forma más solidaria de actuar en pro de los trabajadores. Pero pensando, obviamente, en un futuro, cuando ya esta pandemia pase y teniendo en cuenta que los trabajadores tienen 3 años para reclamar sus derechos, sí hay que tener en cuenta que es probable que en un futuro un abogado bastante creativo pueda llevar a una demanda diciendo que las vacaciones no fueron reales. Es decir, que estos 15 días de vacaciones dados como vacaciones colectivas no fueron vacaciones y por tanto tiene derecho a volver a pedir esos 15 días nuevamente en el próximo año. Es bastante probable. Entonces,
hay que ir nutriéndonos, Nelson, sería mi consejo, y cuenta con nosotros para ello, de todas las manifestaciones que ha hecho el presidente de la República, el apoyo que le dio la Corte Suprema de Justicia y también la Corte Constitucional a los decretos expedidos por el presidente, para que de pronto un juez laboral de circuito o un juez laboral de primera instancia no vaya a tomar la decisión sabiendo que en el momento fue una medida necesaria y que obviamente, a pesar de ir en contra de la ciencia de las vacaciones, fue la forma y la medida más amable que pudiste tomar como empresario. Entonces sí, pero lo que te recomendaría es ir nutriéndote de eso porque tienen 3 años. Otra vez, y en 3 años a todos se nos olvida normalmente, no a todos, pero a la gran mayoría de gente se le puede terminar olvidando lo duro que fue esto para el empresariado colombiano, ¿no? Entonces sería mi consejo para ti, Nelson, en general. Otra pregunta, Erika. Sí, hay 2 preguntas relacionadas. Pregunta Soad. ¿Qué pasa con las personas que tienen contrato firmado por 1 año? ¿Se les puede suspender el contrato antes por motivo del COVID-19 sin pagar indemnización? Y pregunta Patricia Morales, ¿para la suspensión del contrato se necesita autorización del Ministerio de Trabajo en este momento? Vale, respondo la segunda primero. La autorización para la suspensión no es para el despido colectivo. Hay que informar al Ministerio del Trabajo, ¿de acuerdo? La obligación que establece la ley es de informar y decir que efectivamente se cumple con el caso fortuito o la fuerza mayor en el caso concreto, de que efectivamente se está bajo un tema de suspensión de contratos. Eso es lo que obliga la ley. El Código Sustantivo establece unos requisitos para poder suspender y se debe informar al Ministerio. ¿De acuerdo? No necesariamente pedir autorización, porque eso es solo para despidos colectivos. Y sobre la primera pregunta, acuérdate que tú le pagas la indemnización al que tiene un contrato a término fijo cuando lo despides solamente. Si yo termino de manera anticipada el contrato, lo termino, por eso la pregunta es tan buena a la persona que la haya hecho, si lo termino estoy obligado a pagar indemnización por el término que duraba el contrato. Un ejemplo, si yo contraté a mi secretaria por 1 año y apenas lleva 3 meses y le termino pues el contrato de manera anticipada, sin justa causa, pues estaría yo obligado a pagar los 9 meses restantes, lo cual viene siendo en una nómina importante una locura. Lo que hay que hacer es, como bien lo menciona la parte, la suspensión no lleva a derecho indemnizatorio. ¿De acuerdo? No existe ningún tipo de jurisprudencia que diga que la suspensión de los contratos dé derecho a indemnización, sino solamente la terminación sin justa causa. ¿De acuerdo? Entonces está claro eso para que sepas que no necesariamente una suspensión lleva a indemnización, no necesariamente. Y en estos casos es un método que obviamente hay que consultar, otra vez, repito, obviamente hay que mirar caso concreto, hay que cumplir los requisitos del código e informar al ministerio, pero cumpliéndolo no es una medida descabellada para nada. La pregunta la hizo Soad Acle. Ahora está una pregunta realizada por Carlos Vargas. Las fundaciones a quienes se les obligue a reinvertir los excedentes no disponen de recursos como colchones para resistir esta crisis y poder seguir realizando pagos de nóminas sin generar ingresos. ¿Qué sugerencias pudieran compartirnos? Bueno, ahí sí es un tema de financiación, pero sí como bien lo mencionas, la obligación que tienen las fundaciones como entidades sin ánimo de lucro y todas las ESAL, no solamente las fundaciones, sino todas las ESAL, que son entidades sin ánimo de lucro, es reinvertir, no digamos las utilidades, sino los excedentes en la propia compañía, ¿no? En la propia entidad. Como bien lo dices tú, para todo lo que tenga que ver con entidades que tengan nóminas diferentes o menores a 10 trabajadores, lo que yo recomiendo es negociación 1 a 1 con cada uno de ellos. Es lo que normalmente aplicamos, es un poco más tedioso para el abogado que se encargue de eso, pero tiende a ser mucho más fructífero para el cliente. No entrar en una negociación colectiva, porque lo que dice A lo escucha B y lo que dice B lo escucha C, y hay veces que yo puedo en esa negociación particular tal vez tratar con mayor beneficio a uno sobre otro en una negociación por la importancia del cargo, y cuando todos escuchan de manera mancomunada dicha negociación, pues puede ser inconveniente para la fundación. Entonces, lo que yo les recomendaría a esta fundación es negociar con cada uno de los trabajadores, explicarles la situación del COVID-19, explicarles el drama que están viviendo también como entidad sin ánimo de lucro, y entrar en una negociación y firmar con cada uno de ellos un contrato de transacción.
contrato de transacción que evitará en el futuro una demanda por cualquier obligación no paga o por cualquier derecho que la parte crea que renunció y que no sea cierto. Eso es fundamental. Acuérdense que con todos los trabajadores que tengan, lleven las terminaciones a contratos de transacción, no simplemente a simples terminaciones, sino sométanlos al contrato de transacción, que es una figura establecida en el Código Civil que también se puede hacer en la jurisdicción laboral y que nos permite evitar que luego ese trabajador inicie demandas por derechos que de pronto no negoció en su momento. Eso también limita mucho a abogados creativos que en un futuro quieran olvidar la pandemia e iniciar acciones por deporte, ¿no? Entonces, la manera más sana es, acuérdense, blindarse ahora, como bien es el tema que les estoy citando y para el cual estamos conversando, soluciones prácticas. Negociarlo uno a uno, mirar a ver cómo trato de terminar los contratos uno a uno, firmando contratos de transacción que me evitarán en un futuro demandas siempre y cuando yo cumpla con los mínimos de ley del contrato de trabajo, ¿de acuerdo? Sería mi consejo para la fundación y para todo empresario que tenga nóminas inferiores a 10 trabajadores. Caterina Castro tiene 2 preguntas. Cuéntame. Mira, si existe un contrato con una clínica aquí en Barranquilla y la clínica simplemente dejó de pagarle al contratista por el hecho de la pandemia, ¿es válido que la clínica continúe el incumplimiento de su obligación del pago del mes pasado y que ahora deje de cumplir el resto de los meses? Y la otra pregunta es si la resolución del contrato puede hacerse de manera unilateral o debe esperarse a que se activen los juzgados. Respondo la primera. Miren que ese ejemplo que me das de la clínica, la persona que me lo haya dado, es perfecto para la conferencia de ahora. Efectivamente, la clínica está cometiendo un error jurídico. No sé si tú representas a la clínica o eres el contratista de la clínica. Y si la clínica está aquí, de una le advierto que está cometiendo un error jurídico fundamental. Y es que estas cosas no se suponen. ¿De acuerdo? El incumplimiento de los contratos de tracto sucesivo, que es el punto número 5 de la conferencia, el hecho de seguir proveyendo o pagando o dejando de cumplir las obligaciones no es un tema a suponer. En derecho no se supone absolutamente nada. Entonces, no es válido, y te lo digo con contundencia, no es válido que una persona sin alegar, sin formalizar la razón de su incumplimiento, continúe sin cumplir sus obligaciones. Es necesario, que sería lo que yo te recomendaría, otra vez, intentar algún tipo de acercamiento virtual con la parte, buscar la manera o la razón por la cual está incumpliendo y ver si efectivamente es una excusa válida. Otra vez, el COVID-19 no necesariamente es una excusa válida. Y se lo digo porque normalmente, otra vez, decir que es un caso fortuito es un error garrafal que va a terminar pagando en un futuro en un juzgado si ese es el que utiliza. Entonces, otra vez, ¿cuál sería mi estrategia? Decirte, número 1, no es una excusa per se el COVID-19 para el incumplimiento de los contratos. Número 2, en derecho no se supone absolutamente nada. La clínica tiene que mandarte una comunicación del por qué está incumpliendo con su contrato periódico y por qué no te está pagando. Número 3, en caso de que no lo haya hecho, trata de formalizarlo tú para tener claro, número 1, si efectivamente se encuentra en una exoneración de obligaciones, y número 2, para ver qué medidas tomarás apenas pase la pandemia y se reactiven los juzgados. Para responder la segunda, no, otra vez, miren que abajo en el 6, vuelvo y les insisto, la viabilidad de los MASC, los métodos alternativos de solución de conflictos, me permiten a mí, hoy en día, si tú vinieras a mi oficina, vas al Umbra Asesores, doctor Alberto, necesito que me cite a esta persona a que me pague. Yo la cito a través de la Ligorio Mejía o a través de la Cámara de Comercio de Barranquilla y la cito a conciliación para que te pague. La audiencia de conciliación es un requisito de procedibilidad de muchos contratos y es una audiencia judicial y es una audiencia donde la parte tiene que asistir o tiene que asistir y por virtualidad no hay excusa que valga. O sea que no existe forma de que eluda al menos la citación para saber cuál es la razón de su incumplimiento. Y número 2, si la parte está de acuerdo, obviamente que es lo que es realmente complicado aquí, podrían firmar un compromiso e iniciar el proceso a través de árbitros, pero si no, sí, ya cumplido con el requisito de procedibilidad de la audiencia de conciliación, apenas se levanten los juzgados, se podría erradicar la demanda sin ningún problema.
Pregunta Héctor Sánchez. ¿La fuerza mayor y el caso fortuito puede justificar un incumplimiento contractual de naturaleza civil? Sí, por supuesto que sí, es un exonerante de responsabilidad. El problema es la comprensión correcta del concepto. Es decir, acuérdense, el COVID-19 no es caso fortuito. No lo utilicemos ni siquiera para una carta, no es dejarlo abierto. Muchos de mis clientes que fueron asesorados por otros abogados o que no querían tomar partido por uno o por otro antes de que se aclarara un poco la situación del COVID, utilizaban el término o la disyuntiva o, debido a fuerza mayor o caso fortuito. Y de esa manera, como dicen por ahí, una fórmula lingüística bastante práctica, podemos blindarnos de que efectivamente no tomemos partido por la fuerza mayor del caso fortuito. Pero sí, inmediatamente te digo, un caso fortuito me puede eximir de responsabilidad del cumplimiento de mis obligaciones. Una fuerza mayor me puede eximir de responder por mis obligaciones, siempre y cuando se cumplan los requisitos de la fuerza mayor. El COVID-19, dependiendo del caso concreto y dependiendo de tu obligación, puede ser un eximiente de responsabilidad. Por supuesto que sí. Pregunta Nelson Bisbal. Mi empresa está en vacaciones colectivas por estos días. Si la orden de aislamiento sigue y las vacaciones terminan, ¿qué pasaría con los trabajadores si la empresa sigue cerrada? Si quiero darles alguna ayuda económica, ¿bajo qué figura se la puedo dar? ¿Préstamo? ¿Anticipo? Buenísima pregunta, otra vez. El tema de las ayudas a los trabajadores es mejor hacerlos por responsabilidad social empresarial. En teoría, todas las empresas tenemos la opción, incluyéndome, y además como lo estamos haciendo desde Alumbra Asesores, de tener obras y actos de responsabilidad social empresarial. No necesariamente tienen que ser salarios, pueden ser parte de tu política de responsabilidad social empresarial, número uno. Y número dos, no se va a ver bien por un juzgado laboral que tú hagas préstamos hoy en situaciones de COVID a tus trabajadores. Yo te diría que es más fácil, en caso de que no quieras entregar ayudas que luego pueda compensar por salario, tratar de mirar la fórmula de que efectivamente, como bien lo dices, al no tener los trabajadores, y esto lo voy a decir obviamente con toda la prevención del caso, el salario es producto de una prestación del servicio. O sea, es decir, siendo técnicos, si el trabajador no está prestando un servicio, en teoría el salario no se genera, van de la mano, el salario y la prestación del servicio. Si tú, tus trabajadores, tu empresa sigue cerrada y tus trabajadores no los necesitas, tú puedes darle cualquier ayuda solidaria a través de la responsabilidad social de la compañía, en llamarlo de esa manera, responsabilidad social empresarial. Pero si efectivamente no quieres terminarles el contrato, porque puede que se reactive nuevamente la actividad de la compañía, puedes suspender contratos de trabajo conforme lo que dice el Código Sustantivo del Trabajo. Eso te obligaría a mantenerlos vinculados a la compañía con contratos suspendidos y a pagarles sus parafiscales y a pagarles su seguridad social. Pero no te obliga a pagarles su remuneración, ¿de acuerdo? Obviamente hay que seguir todos los requisitos del Código Sustantivo, informar al Ministerio del Trabajo, y tener a los trabajadores, obviamente, vinculados a su seguridad social. Muy bien, Alberto. Creo que hemos cubierto ¿Me están escuchando? Sí, perfectamente. Ok. Creo que hemos cubierto una cantidad de temas y una cantidad de preguntas, pues las inquietudes de todos los participantes han sido ampliamente respondidas por ti. Muchísimas gracias. Creo que hemos llegado a término justo a tiempo para cumplir el horario que se había establecido para esto. De manera que queremos darte las gracias, darle las gracias a Alumbra Asesores por todo su acompañamiento en este proceso. Los datos obviamente pues estarán entregándose. Erika estará enviando también el link para poder ver los datos de Alberto y quedar todos conectados. Creo que se han cerrado las preguntas, pero no sé si tienes alguna recomendación más, Alberto, que dar. Pues Vicky, lo que te había dicho, para eso son estos foros. Primero entender que el fin de las cámaras es esto, es tratar de tener una
una cooperación empresarial entre empresarios y todas las fuerzas que hacemos parte de este sector llamado pymes. Y número dos, lo que les digo, hay que tomar decisiones ahora para que luego estos chicharrones no se nos vuelvan bastante complicados en el futuro. Esa sería como mi recomendación, tratar de hacer un diagnóstico de qué necesidades puedo tener y mirar la manera de cubrirlas desde ya para que no vaya a haber una sorpresa en el futuro. ¿De acuerdo? Eso sería lo que yo les diría como última recomendación. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todos por su participación. Estaremos prontamente enviando los nuevos webinars y los nuevos cafés. Y Alberto, de todas maneras, estaremos atentos porque me parece que con los cambios que vienen y luego de escucharlos, esperar el 13 de abril a ver qué es lo que va a pasar, cuáles son las nuevas medidas, podríamos de pronto tener otro café para dar los avances en qué va el tema. ¿Ok? Claro que sí, claro que sí. Bueno, Claro que sí. bueno, muchísimas gracias a todos. Y les agradecemos